Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo programa de Radio Supay, una radio del Comité de Culturas del Movimiento Nuevo Perú por el Buen Vivir. Y el día de hoy vamos a hablar de qué es lo que estamos viendo en la tele, en los periódicos, qué es lo que estamos escuchando en las radios. Vamos a hablar de los medios de comunicación. Y no sé por qué me han dado ganas de comer boliqueso y tomar una gaseosa chiqui de fresa. Yo me acuerdo de cuando tenía, no sé, pues 5 años, en el 95, por ahí, me encantaba la chiqui, el boliqueso, pero me hacen recordar tanto a los 90 que me han dado ganas de tomar y de comer aquí un boliqueso. No sé qué piensen los demás. Pati, para ver ejemplos de lo que estás diciendo, vamos a leer algunos titulares y declaraciones que hemos visto, leído, escuchado en nuestros medios de comunicación. A ver, por ejemplo, en las protestas que se dieron en contra de Merino en el 2020, todos recordamos esas grandes protestas que hubieron en contra del usurpador Merino. Las portadas eran específicamente, por ejemplo, de Perú 21. Decían: 2 muertos en las protestas, inaceptable. Le dispararon a la cara y al corazón. Ciudadanía y líderes políticos le exigen a Merino que renuncie. Ministra de la Mujer deje el cargo y le pide al resto del gabinete que haga lo mismo. Así difundían las noticias estos medios de comunicación, pero ahora hemos pasado a ser vándalos, a ser delincuentes, a ser pandilleros, a ser terroristas, a saquear malls, a destruir edificios públicos. En realidad es bastante chocante el cambio del discurso que tienen los medios de comunicación y en realidad casi toda la prensa concentrada de estos grandes medios, ¿no? Como El Comercio, La República, los canales de televisión, el Canal 4, Latina, el 9. Y en realidad es bastante desconcertante ver cómo hasta hace 3 años prácticamente a Inti y a Brian les decían héroes del Bicentenario o les decían héroes de la democracia, y ahora vamos a llegar ya a 60 asesinados y ninguno tiene nombre para estos medios de comunicación o estos periodistas. Todos son totalmente invisibilizados. Sí, en realidad tienen nombre todos y todos se llaman vándalos, ¿no? Y voy a leer justo aquí 4 portadas. Una dice: vándalos desatan caos en Lima y asaltan aeropuertos en 3 regiones. Estoy hablando de las protestas que estamos teniendo en esta dictadura, ¿no? La otra dice: policía frenó a vándalos. O sea, todos nos llamamos vándalos, ¿no? Es como, acá estamos como, ¿cuántos? 6 vándalos. Luego hay otra que dice: fracasa el vandalismo. Policía pone el pecho por el Perú. Pero me parece súper raro porque, de hecho, los que han muerto, los 60 que han muerto, no han sido policías, ¿no? Entonces es como, ya no tenemos nombre, ya no merecemos ni siquiera nombre propio, ¿no? Ahora todos somos uno y todos somos vándalos. Así como en los 90 los medios de comunicación, o buena parte de los medios de comunicación, fueron un instrumento de la dictadura fujimorista, igual en la actualidad los medios de comunicación son un instrumento de la dictadura cívico-militar encabezada por Dina Boluarte. Y en esa línea estaba pensando, ¿no?, cómo muchas de las cosas que estamos viviendo se parecen a la dictadura fujimorista. Nuestra amiga Patti decía que en 1995 tenía 5 años, yo en 1995 estaba ingresando a la universidad, y hay personas como Arián acá presente, que ni siquiera estaban en proyecto, que ni siquiera había nacido en 1995, y supongo yo que muchos y muchas de nuestras, quienes nos escuchan, de las personas que nos escuchan, pues no supieron cómo fue la dictadura fujimorista. Entonces, para contarles un poco, pues todos los medios de comunicación estaban, o la mayoría de medios de comunicación estaban alineados con la dictadura fujimorista. El servicio de inteligencia producía un montón de
titulares de la llamada, lo que en esa época se llamó la prensa chicha, y también un factor muy importante es que se usó el humor como un instrumento político, es decir, tanto cómicos ambulantes como cómicos que tenían programas muy vistos, muy sintonizados en los canales de televisión, se prestaron para reforzar los discursos de la dictadura y para denigrar, inclusive de una manera muy ofensiva, casi ilegal, a los políticos, las personas que hacían política que eran de la oposición. Recuerdo muchos titulares que eran muy ofensivos, como por ejemplo el exalcalde Alberto Andrade, en esa época también una figura de la oposición, que después tuvo un devenir distinto, era Castañeda, etc. Muchos de estos personajes fueron denigrados por la prensa llamada chicha, ¿no? Entonces, muchos de estos personajes fueron denigrados por cómicos ambulantes y los cómicos que tenían programas en los medios, en los canales de señal abierta. Es algo muy parecido a lo que está pasando actualmente en la dictadura cívico-militar de Dina Boluarte, encabezada por Dina Boluarte, en donde hemos visto un video con cómicos muy famosos, ¿no?, dando este mensaje llamando a la supuesta paz. Pero sin embargo, estamos hablando que han matado a 50 personas en las protestas. ¿Cuál es la paz que nos exigen? ¿Cuál es la paz de la que habla cuando reprimen, entran a las universidades sin fiscalía, entran a casas de militantes de izquierda? ¿Cuál es la paz de la cual están hablando? Entonces hay que llamar la atención y tomar en cuenta que el humor siempre tiene un posicionamiento político, que el humor no es algo gratuito, inofensivo, sino que en el humor se refuerzan sentidos sobre la sociedad y sobre el mundo, porque generalmente se suele escuchar para justificar discursos racistas, homofóbicos, clasistas, machistas, etc. Ay, pero si era un chiste. Ay, pero ¿por qué te ofendes si era un chiste? No, hay que ser muy conscientes de que en los chistes, en el humor, se refuerzan sentidos sobre nuestra vida, sobre la existencia social. Sí, el mensaje a la paz, que ¿sabes qué? ¿Qué es lo que pasa? Es que, claro, este mensaje a la paz en realidad tiene un fondo como dejen de protestar, por favor, ¿no? Ese es el mensaje realmente de paz que llaman, porque no es un mensaje hacia el gobierno, es un mensaje hacia los manifestantes, este mensaje a la paz. Entonces es ya, por favor, regresen a sus casas, dejen de protestar, paz, paz. Y justo ayer vi un mural en donde decía, es muy fácil pedir paz cuando los muertos no lo pone tu familia. Y yo creo que ese mensaje resume todo. De verdad, Pati, en el lenguaje de los medios de comunicación se juega mucho, ¿no? Hemos visto con mucha indignación la cobertura de los medios de comunicación sobre las protestas estos días, ¿no? Y transmisiones en vivo, estamos viendo claramente cómo los policías disparan al cuerpo o arremeten contra manifestaciones pacíficas. ¿Y qué dice la prensa? Dicen, ahí vemos cómo la policía libera las vías, ¿no? Cómo los vándalos han sido los vándalos han sido dispersados, esa es la palabra, ¿no? Entonces, son muy inteligentes para dar la noticia de otra manera, ¿no? Y hay que estar con el ojo y con el oído atentos, porque en esos verbos nos están ganando a veces la narrativa, la historia, ¿no? Nosotras, los que estamos en la calle, sabemos lo que está pasando, pero el gran grueso de la población a veces no, a tal punto que ellos han arrogado el discurso de la paz. Los que están disparando contra la gente se ponen un polo blanco y llaman a la paz, ¿no? Es alucinante. Yo recuerdo los primeros días de las protestas, cuando todavía no había muertos, a un periodista que vamos a llamar Felipe Mantequilla, que decía, yo no entiendo por qué la policía a esos manifestantes no les ha disparado ya una bala en la cabeza, ¿no? Cuando finalmente la Defensoría del Pueblo se ha manifestado en contra de ese señor,
lo ha llamado a Lord, a que no puede, ha hecho un llamado a la paz, de que no puede decir esas cosas, pero él las sigue diciendo como las ha dicho antes, ¿no? Y bueno, la Defensoría del Pueblo hace todos los comunicados que tiene que hacer en este contexto tan terrible, pero ni la prensa los rebota, ni el gobierno hace caso, ¿no? Entonces, ese comentario de Philip Butters, imagínenselo hace un mes y pensémoslo ahora con 50 y pico muertos por delante, ¿no? Ese comentario es un acto de terrorismo realmente, ¿no? El terrorismo está allí, en aquellos que asusan la violencia, no en las personas que están ejerciendo su legítimo derecho a la protesta. Sí, y hace unos días recuerdo que me llegó un mensaje del MTC que decía, manifiéstate sin violencia, el Perú quiere paz. Pero, o sea, te deja pensando porque hace unos días, retomando lo de hoy intervinieron San Marcos, y la policía entró con tanques, o sea, derribaron la puerta y fue la misma, ¿cómo se llama? La decana, la doctora Gerí, creo, la de San Marcos, la que decía, no, los manifestantes van a destruir San Marcos, no los queremos porque queremos que respeten nuestra infraestructura y que respeten todo San Marcos, pero fue la misma policía la que derribó la reja y destruyó casi la puerta que estaba sosteniendo la banderola de ni un muerto más. Es bastante increíble lo que dice Sarian, es la verdad, ¿no? Creen que, o sea, te venden el discurso de que quieren cuidar la infraestructura de los edificios públicos, pero de ahí va la policía y lo destruye. Y en realidad, con la complicidad de los medios de comunicación, ¿no? Que yo creo que esa es su esencia, o sea, yo tengo en mi mente muchas veces a los periodistas entrevistando cajeros automáticos o entrevistando televisores destruidos, entonces... Ayer se pasaron 20 minutos filmando un sardinel que había sido roto en el bueno, nosotros nos podemos reír, ¿no? Pero es bastante complicado verle el sentido a que un periodista supuestamente preparado, que ha pasado por una universidad, tiene un cartón, seguramente tiene una maestría, decir tan sueltos de hueso que les importa más un edificio que una vida humana. Entonces, hasta ahorita yo... Como decía el compañero Jorge, hasta ahorita yo no he visto un solo reportaje dando los nombres de los muertos, de los asesinados. Hay menores de edad y prácticamente a la prensa concentrada no le interesa. Lo único que ellos quieren es que se reanude el orden. ¿Qué significa el orden? Que nos maten a todos. Entonces, porque vamos a seguir en esto, se va a seguir protestando, se va a seguir en las calles, se van a seguir tomando las plazas. Hay una frase de Malcolm X que decía, si no estás prevenido sobre los medios de comunicación, te harán odiar al oprimido y amar al opresor, ¿no? Entonces, la llamada libertad de prensa es la libertad de los ricos dueños de los canales de televisión de plantear su narrativa y su verdad. Entonces, como estábamos haciendo una analogía con la dictadura de los años 90, también podríamos plantear una diferencia de la que Arián es muy consciente, seguro. Es que en los 90 no existían redes sociales, ¿no? Entonces, había menos capacidad para informarse de fuentes distintas a la de los medios de comunicación oficiales. Ahora sí tenemos redes, tenemos herramientas digitales que nos permiten acceder a discursos contrahegemónicos, digamos. Por eso el esfuerzo de este Comité de Culturas del Nuevo Perú por el Buen Vivir, de hacer un programa como este, va en esa línea, en crear espacios distintos para compartir reflexiones que no vas a encontrar pues en los medios oficiales, y aportar con un granito de arena a esta disputa cultural de la que hablamos en un programa anterior. No olvidemos que el día jueves, que fue la llamada toma de Lima, se incendió un edificio cerca a la Plaza San Martín. Todos los medios de comunicación estaban ahí, pasando el momento del incendio en todos los canales, hasta que salió el dueño del edificio a decir que la culpa del incendio la había tenido los policías. Escucharon
escucharon los medios de comunicación ese comentario e instantáneamente dejaron de transmitir el incendio. Entonces, yo creo, como dice el compañero Jorge, es sumamente importante que nosotros desde nuestros espacios seamos responsables también de lo que transmitimos, de lo que opinamos, y sobre todo ponernos del lado de la gente que ha venido desde tan lejos, porque son los nadies, pues, ¿no? Los que están ahorita acá protestando, los que siempre han sido ninguneados por este Estado que ahorita los está matando. Y sobre todo tener nosotros nuestras herramientas. Ahorita nosotros tenemos un celular, podemos grabar los abusos que comete la policía, podemos ser partícipes y sobre todo hacerle frente a este gran conglomerado de periodistas que no nos van a decir la verdad, nos van a ocultar, nos van a seguir ocultando la verdad como lo hicieron en los 90, van a seguir tergiversando, nos van a seguir llamando vándalos, pero para eso también nosotros tenemos que estar preparados. Yo solo quería agradecer a las señoras y a los señores de los mercados que trolean a periodistas cuando salen a hacer estos reportajes que tienen como único fin decir, miren cómo están subiendo los precios por las protestas. Y me encanta, la vez pasada vi porque estaba, como le puso el micro a una señora, ¿cuánto está la mandarina? No vendo mandarina, yo vendo sandía, ¿no? Y de ahí iba otra y era como, ¿cuánto está esto? Yo no hablo con medios mermeleros, o sea, es increíble, es como... Ese es el pueblo, pues, peruano, ¿no? El que realmente se da cuenta de lo que está pasando, se da cuenta de los sesgados que tenemos la información, que nos llega la información, y que es su manera de responder. Y hay que seguir rebelándonos y hay que seguir marchando, y vamos a seguir marchando porque no nos van a callar. Y tal vez a partir de ese troleo en los mercados, hay que reflexionar que como parte de este terruqueo al que se han sumado los medios, una de sus características es que están satanizando los libros de Marx, ¿no? Un famoso filósofo del siglo XIX. Marx tenía un concepto que, claro, en abstracto le puede asustar a mucha gente, que es el concepto de la lucha de clases. Pero básicamente significa pues que lo que le conviene a los ricos no le conviene a los pobres, y lo que le conviene a los pobres no le conviene a los ricos, ¿no? Entonces, tal vez si somos conscientes de eso, de que la mayoría de peruanos y peruanas que no tenemos acceso a una educación digna, ¿no? De calidad, que no tenemos acceso a salud, y si no tenemos plata nos vamos a morir y nuestros familiares se van a morir, y que esos privilegios sí lo tienen las clases ricas, seamos conscientes de la importancia de una lucha por un Perú un poquito más justo, un poquito más igualitario. Harto tema de qué hablar, ¿no? Harta además material que ellos mismos generan, ¿no? Loco, porque los que nos deberían entregar ese material de manera objetiva, de manera veraz, ¿no? Nos dan más bien material no solo para hablar de ellos, sino para burlarnos de ellos también, porque ya es tan descarada la manera en la que hacen este periodismo pro Estado, pro dictadura, que ya da entre pena, rabia, pero también harta risa, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que diría es, seamos más selectivos con lo que vemos, seamos más selectivos con lo que leemos. Evidentemente hay libertad de expresión, pero cuando eso ya colinda con los mensajes de odio, yo creo que hay que poner un límite, ¿no? Sí, tal cual, y el límite es dejar de verlo, dejar de leerlo, no consumir ese tipo de información y tratar de ver alguna manera alternativa de informarnos. Sí. Una cosita chiquita ahí, la libertad de expresión no es el problema es que acá tienen libertad de expresión solo los empresarios, los dueños de los canales. Y no se olviden que tenemos que tener siempre en cuenta que nos quieren vender la idea de que estas empresas son súper exitosas, cuando ellos tienen, o sea, prácticamente dependen del Estado para poder subsistir, porque en el momento en que el expresidente Pedro Castillo les quitó la publicidad estatal, se asustaron de tal manera en que prácticamente todos los días salían hablando mal de él. Y ahora que se les ha devuelto esa publicidad estatal, no hay un solo reportaje en contra de Dina Boluarte. Lo que vemos son
entrevistas totalmente echadas, lavándole la cara, tratando de hacer que nosotros la veamos desde otros ojos, y eso también es bastante indignante, pues, ¿no? Hace 2 días pude hacer una pintura en vivo en la UNI, que es la Universidad Nacional de Ingeniería, que ha acogido a muchos de nuestros hermanas que han venido de regiones, sobre todo del sur, para sumarse a las protestas, ¿no? Y entonces estaba en un medio de comunicación importante entrevistando al rector, y el rector se asumía como una persona de izquierda, pero hablaba de la importancia de tener un partido de derecha democrática, ¿no? Porque ser democráticas, es respetar pues las reglas de juego, y lo que ha hecho la derecha que tenemos en el Perú, que es una derecha fascista sobre todo, es no respetar las reglas de juego, y como muchos analistas han mencionado, se ha roto el pacto social. Se ha roto el pacto social porque están gobernando quienes perdieron las elecciones, ¿no? Cuando ganan los partidos de los ricos, ¿no? Cuando gana la derecha, los pobres siempre hemos respetado la institucionalidad democrática. Y ahora que ganó un partido supuestamente de izquierda, que no hizo casi ninguna medida de izquierda, pero digamos, ¿no? Cuando ganó un representante de los sectores populares que con quienes no estaban de acuerdo las élites, pues lo que ha hecho la derecha, que parece en el Perú tenemos una derecha no democrática, es romper las reglas de juego. Y eso es lo que podría estar explicando uno de los tantos factores que explica las manifestaciones que vemos en estos días. Sí, el juego solo sirve si ganan ellos. Pero así como no debemos olvidar todo lo que hemos venido hablando, tampoco debemos olvidar seguir escuchando Radio Supay, porque vamos a seguir hablando de todo lo que viene pasando en el país. Estamos también en las calles, seguiremos en las calles, pero nos damos este tiempo, este espacio que creemos sumamente necesario para difundir información entre una charla entre varios compas, y vamos a seguir, y mientras más represión haya, más fuerte vamos a hablar, más gente va a salir a las calles y no nos van a callar. Así que muchas gracias y los esperamos en el siguiente programa de Radio Supay. ¡Chau, chau!